que nos acompaña desde Ciudad de México. Ella hace parte del equipo de L'Oréal. Ahorita te doy la palabra y nos cuentas, pero yo creo que realmente la protagonista de este espacio y que yo moderaré es ella, porque es el objetivo, Daniel, y una vez más el apoyo de WeWork en esto para poder hacer cosas de alcance regional, es poder compartir experiencias de cosas magníficas que están pasando, de personas que están emprendiendo su viaje de la medición desde la reputación y la comunicación corporativa, aportarle a la comunidad ciertas herramientas que pueden ser de utilidad para que no hagan ese camino de ceros, y una vez más el aporte de personas como Montserrat, con quien hemos trabajado ya casi 3 años juntos haciendo este descubrimiento, pues es valiosísimo. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Fernando Giraldo, soy socio fundador de Búho Media. Es una empresa que hace medición y evaluación de comunicaciones corporativas en Colombia. Acompañamos a las organizaciones a poder usar esa medición para conectar con sus audiencias y que sus estrategias puedan ser valoradas y que demuestren el aporte en las organizaciones. Y pues nos acompaña Montserrat Gutiérrez. Si quieres, Monse, preséntate, háblanos de ti y luego les cuento un poco de qué vamos a hablar en esta hora que tenemos por delante, a los que nos están acompañando. Un saludo a todos. Veo algunas caras conocidas, otras personas que sé que hacen parte de empresas en México que están explorando ese camino de la medición, entonces también bienvenidos. Perfecto, pues muchas gracias por este espacio igual. Yo soy Montserrat Gutiérrez, trabajo en L'Oréal para el área de comunicación corporativa, sustentabilidad y asuntos públicos para la zona América Latina. Y pues como dijiste, llevamos trabajando ya casi 3 años juntos en este camino de la medición, y la verdad estamos súper felices de dónde estamos, lo que hemos avanzado en todo este tiempo, y súper felices porque sabemos que todavía vienen cosas por lograr juntos. Pues muy bien, voy a compartir mi pantalla con todos, a ver si esto se está viendo en este momento, me imagino. Aquí yo puedo validarlo. Sí, perfecto, se está viendo bien. Pues muy bien, el objetivo de esta conversación el día de hoy es hablar de lo que denominamos los principios Barcelona. Y esto es básicamente hace casi 12 años hay una organización mundial que se dedica a recoger las mejores prácticas de medición y evaluación de comunicaciones. Se reunieron las primeras veces por allá en el 2003, con la pregunta y el hallazgo de que había muchas personas midiendo, había muchas personas tratando de darle sentido a cómo demostrar el valor de las comunicaciones. Había empresas de clipping, otros que hacían equivalentes publicitarios, estaban también los que hacían sondeos de opinión, y se reunieron para hacerse una pregunta, y es: resumámosle y hagámosle la vida fácil a las personas que quieren hacer medición y démosles 7 pistas, 7 guías de cómo hacer una medición exitosa de las comunicaciones. Entonces, realmente lo que va a ocurrir acá es que yo voy a contarles cuáles son esos principios, pero sobre todo, Monse, desde su experiencia, nos va a contar cómo ha experimentado el progreso y el avance de esos principios, cómo se ha manifestado en el mundo real de las comunicaciones, y no solo desde la teoría, sino como una gran corporación multilatina, digamos, global, con una responsabilidad en toda la región de América Latina, ha experimentado esa vida de esos principios. Antes de arrancar, quiero contarles una breve historia muy personal. Yo ya pasé mis 40 años hace ya unos años, pero yo soy exfumador. Yo aprendí, imagínense, a un Juan Fernando de 13 años que por alguna razón le dejaron fumar en la casa, y terminé siendo chain smoker, fumador masivo, durante muchos años, y por allá a los 30 como que fui capaz de darle la vuelta a eso y a dejar de fumar. Y en ese proceso empecé a conocer mi cuerpo, a hacer ejercicio, y de repente por allá a los 35 años, 37 años, empecé a soñar cómo quiero celebrar mis 40, en qué restaurante, traigo una banda, a que toque, a qué amigos invito. Y no sé qué bicho me picó y en qué momento decidí que yo quería celebrarlo haciendo algo que nunca había hecho en mi vida.
y era haciendo una triatlón. Entonces, yo no nadaba, no tenía bici, había corrido algunos años, estaba aprendiendo a correr, pero corría como camiseta de algodón y con los tenis que no eran, y empecé a explorar, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y llegué donde unos amigos y me presentaron un entrenador. El entrenador me recibió, me miró de arriba abajo, me cogió la barriguita, me observó y me dijo, ok, por lo menos usted ya tiene una meta. Y usted ya sabe que quiere hacer una triatlón para cumplir los 40. Tenemos mucho trabajo por delante. Tírese al agua, nade. Yo empecé a nadar y era una piscina olímpica y me cogía de esos choricitos cada 25 metros sin aire a respirar. Me dijo, bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer ahora es poder nadar 100 metros seguidos sin perder el aire. Y empezamos a ponernos esas metas seguidas. Y esto me permite llevarla a la introducción del primer principio de Barcelona, el primer reto que tienen todos los equipos de comunicaciones, y la invitación es poner metas y medir es un requisito fundamental para la planeación de las comunicaciones, para su medición y para su evaluación. ¿Qué hemos encontrado? El viaje de la medición tiene unos rangos muy amplios y hay unos equipos muy sofisticados, pero hay unos equipos que están metidos en el día a día. Ellos dicen, estoy 80% de mi tiempo apagando incendios, estoy 80% de mi tiempo atendiendo crisis y 20% de mi tiempo de pronto planeando o mirando hacia adelante. Pero uno de los retos grandes que hemos visto en los equipos de comunicaciones es que no se ponen metas puntuales, que apunten además a los objetivos en comunicación. Entonces quisiera saber, Monse, ¿qué piensas de este reto que tienen las organizaciones de a veces sentarse y decir, bueno, estamos en octubre, ¿qué es lo que vamos a hacer en el 2021? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué recursos necesitamos para hacerlo? Y ese primer principio, ¿cómo lo han vivido ustedes en el equipo de L'Oréal en estos años que han hecho el camino hacia la medición? Pues mira, justo ahorita en este momento, la semana pasada estuvimos en el punto de planeación del siguiente año y pasó justo lo que dijiste. Creo que hace unos años la función de comunicación corporativa no estaba como tan profesionalizada, se podría decir, justo por esto, porque no nos medíamos de la misma forma que se miden los otros equipos de negocio como tal. Creo que ahorita ya estamos en el punto en el que podemos saber qué es todo lo que tenemos que medir, desde quiénes son nuestras audiencias, que es algo que igual y no teníamos mapeado hace unos años, quiénes son las audiencias corporativas, el tipo de contenido que estamos compartiendo, que ponemos a disposición de estas audiencias, los formatos en los que estamos compartiendo el contenido, las conversaciones que son interesantes para estas audiencias y obviamente la parte de prevención de crisis, pero creo que ahora podemos tener mucho más información sobre qué es lo que a la gente le interesa y no nada más tener una conversación de lo que yo como empresa le quiero decir a la gente de qué es lo que está pasando aquí adentro, sino una conversación real de qué te interesa a ti y qué es lo que está pasando adentro de la empresa. Entonces creo que ha sido uno de los cambios más fuertes que hemos tenido en los últimos 3-4 años, como cambiar empezar a manejar este tipo de data y cambiar el mindset de la gente. Y saber también nosotros como área cómo presentarlo a los demás para poder tener una profesionalización del área igual a la de los equipos de ventas, por ejemplo. Claro, de hecho, ahora que lo comparas con los equipos de ventas o los equipos de marketing, que con frecuencia uno ve que tienen como unos tableros complejos y una atribución a su trabajo en resultado directo de la organización, me lleva a hablar de esto, y es, muchas veces lo que encontramos es en tanto los consultores, las agencias, como los equipos de comunicación, usan palabras grandotas para hablar de su estrategia, ¿no? Entonces, vamos a conquistar las audiencias y sus corazones, vamos a veces incluso metáforas del mundo militar o del mundo del amor para hablar de cómo construir esos objetivos. Y este acrónimo en inglés, que es SMART, que habla de cómo uno logra objetivos específicos, medibles, alcanzables, que sean relevantes y acotados en el tiempo, no solo pone al principio contra las cuerdas a los equipos
y es como, ok, la prueba ácida de este objetivo que nos planteamos y es vamos a conquistar los corazones de nuestras audiencias que más nos quieren, o vamos a incrementar el love brand. Ok, bueno, y eso ¿cómo lo traduces tú en algo que yo pueda observar, que yo pueda aterrizar? ¿Cómo ha sido tu experiencia como de hacer un tránsito de esos objetivos con palabras grandes a unos objetivos tal vez más sencillos, más aterrizados, que puedan ser medidos? Porque es que si uno no puede medir, atarlo a la estrategia o atarlo a los resultados puede generar algunos retos, algunas dificultades. Sí, total. Y justo lo que dices, son palabras grandes que por sí solas no significan nada. Entonces hay que buscar, en verdad, yo creo que conocer sí a nuestras audiencias, pero primero entender qué es lo que tenemos que ofrecer. Y saber ellos qué quieren. Si es nosotros como grupo L'Oréal, o sea, como un grupo de 36 marcas a nivel global, somos una marca como tal. Pero no nada más tenemos productos que ofrecer porque no somos cada una de las marcas como tal, pero tenemos, o sea, una marca empleadora que ofrecer, tenemos la parte de finanzas, la parte de nuestros objetivos sustentables, la parte de ética, o sea, como todos estos temas que son importantes también para la gente, pero luego viene cómo los medimos, cómo medimos que la gente está escuchando, que le está interesando, que no sé. Entonces, creo que ha sido lo más difícil, como bajar ese objetivo general a unos específicos, y hemos tenido sesiones interminables con el equipo, en verdad, justo diciendo, ok, tienen que ser, obviamente basándonos en este SMART, pero cosas que nos sirvan, o sea, sí son específicos, obviamente, porque no podemos hacer cosas generales y no podemos enfocarnos en todo al mismo tiempo, tenemos que escoger cosas muy específicas. Luego, ¿cómo las vamos a medir? Que creo que es en lo que Búho nos ha ayudado mucho más, o sea, como que ustedes tienen toda la experiencia y nos han ayudado a entender cómo podemos medir cosas que nosotros no teníamos idea o que muchas empresas no tenían idea cómo medir, porque son cosas corporativas, son cosas como mucho más subjetivas, no es una venta. No es como cuántos clics le han dado a un link, ¿sabes? Entonces, que obviamente estamos entrando también en esa parte digital porque el mundo digital es súper importante para L'Oréal. Entonces, obviamente, ya entró totalmente al equipo de comunicación y tenemos como todo el apoyo del equipo digital. Pero luego de que los medimos, ¿qué hacemos con esa información? O sea, creo que es también lo más importante. Ya que tienes los datos, ¿qué haces? ¿Qué decisiones tomas? Y yo creo que en lo que más nos ayuda a todo esto es saber qué decisiones tomamos, saber si estamos yendo por el buen camino, si no lo estamos haciendo bien en todos los temas que mencioné previamente, como el contenido, en el tipo de contenido, en el formato, en los canales. Igual les estamos dando la información incorrecta en los canales y tiene que ir en otro lado. Entonces, creo que ha sido un camino súper interesante, pero súper complicado también. Creo que ahorita ya estamos establecidos y ya vamos bien, pero sí creo que al principio fue un poquito complicado, y más para los equipos porque normalmente en cada uno de los países tenemos equipos súper chiquitos. Entonces puede que sean una persona, dos personas, y justo lo que mencionabas, pues se los come el día a día. Entonces es muy complicado empezar a tener tiempo para definir cuáles son tus objetivos específicos, medibles, alcanzables, porque una cosa lo podemos hacer yo desde Latinoamérica, pero obviamente cada país tiene sus objetivos específicos y locales. Entonces es cómo ayudarlos también a ellos a que puedan identificar y que tengan tiempo para hacerlo, porque como te digo, son 1 o 2 personas máximo por equipo. Un reto grande. Algo que me haces pensar es parte de lo que hemos aprendido con equipos de todo tipo, tanto de comunicación corporativa regional como empresas a veces incluso más pequeñas, fundaciones que quieren sacar adelante un proyecto que impacta vidas de personas, es cómo logro yo traducir mi objetivo organizacional en un objetivo de comunicación. Es un objetivo que yo demuestre que estoy aportando al ejercicio total de la empresa. Y eso nos lleva, ahorita lo hablabas,
que dices, ha sido un proceso duro, pero ya estamos en un lugar, a mí me asusta eso porque creo que ahora se viene el siguiente reto. De hecho, ustedes ahora nos están poniendo ese siguiente reto de, bueno, un momento, ya aprendimos a medir las salidas, es decir, ya sabemos medir nuestro desempeño, ya podemos ponernos metas de saber cómo movemos una palanca y incrementamos el cubrimiento o nos cubrimos de una crisis. Ya estamos empezando a medir qué están diciendo nuestros líderes, ¿no? Nuestros influenciadores, si están apropiándose del mensaje, si lo están repitiendo, si nuestra apuesta de responsabilidad social, si esa campaña para empoderamiento de las mujeres está entendiendo y está conectando con nuestras audiencias. Pero ahora, ¿y ahora qué? Es decir, que esa audiencia, ¿qué es lo que espera de mí? ¿Yo cómo la muevo a que me demuestre ese cariño que tiene por mi marca corporativa o que esa reputación tenga un valor? Que es en últimas el segundo principio de Barcelona. El segundo principio de Barcelona lo que dice es, uno debe medir tanto las salidas como los efectos y los resultados. En inglés suena más sexy porque es output, outcome y outtake. Pero la verdad es eso, la verdad es que las salidas es medir el desempeño, y yo creo que los que están empezando hasta ahora el camino de medir las comunicaciones, está bien que midan su desempeño, está bien que a las acciones del día a día le pongan un ritmo y un número para saber cómo mejorar y cómo volverlo incluso más eficiente o más estratégico, pero luego está el reto de medir los resultados, los efectos, y es lo que se llevan las personas en sus cabezas, y los resultados, y es lo que hacen con esa información. Entonces, háblanos un poco de ese reto que nos están poniendo ustedes ahora de cara a los próximos años en términos de medición precisamente de resultados. Pues justo, o sea, ya llegamos a un punto en que dijimos, ok, ya entendimos esto, ya sabemos qué hacer con esta información, pero ¿qué más? Entonces creo que en el punto en el que estamos ahorita trabajando justo es como entender cuáles son los efectos positivos o negativos que está teniendo todo lo que estamos planeando, todo lo que estamos poniendo afuera. Y no nada más justo la parte de contenido, sino también cómo estamos previniendo las crisis. Obviamente hay muchas que no se pueden prevenir y te llegan y ya, no hay nada que hacer. Pero justo saber, entender qué es lo que está pasando en nuestro entorno, saber de qué está hablando la gente, si son temas, creo que es un tema que hemos platicado mucho con el equipo, o sea, con ustedes, el saber de qué está hablando la gente. Un ejemplo, por ejemplo, en Colombia hubo bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Para las Mujeres en la Ciencia, para los que no lo conocen, en el que damos becas a científicas locales para que sigan con sus programas. Entonces, en Colombia hubo un trend muy fuerte en Twitter, que era Mujeres en la Ciencia, nada asociado con L'Oréal, pero lo detectamos muy tarde. Esto fue, creo que el año pasado. Entonces, justo de ahí nació la conversación de cómo podemos saber lo que está pasando antes, porque era un trend perfecto en el que nos podíamos subir perfecto, contar las historias de estas mujeres increíbles, lo que están haciendo son, o sea, mujeres de cada país, lo tenemos en casi todos los países de Latinoamérica, y luego también damos becas y honores como a nivel global. Entonces fue como, ok, eso nos abrió los ojos para pensar en qué más tenemos que hacer y no solo reaccionar, porque estábamos, o sea, a veces mucho lo que hacen las empresas es reaccionar a lo que les llega. Entonces, creo que ahí empezamos a pensar un poquito más en qué podemos hacer para prepararnos a lo que viene, ya sea con nuestros temas, con los temas importantes para el mundo, cómo podemos apoyar todo el tema de sustentabilidad, que es súper importante para L'Oréal. O sea, es uno de nuestros pilares más fuertes, y creo que es el tema en el que hemos trabajado más con el equipo de Búho estos últimos meses, con la parte de la pandemia, el plan de solidaridad que vino con L'Oréal, y luego sacamos los objetivos 2030 de sustentabilidad, que se llama L'Oréal for the Future. Entonces fue saber qué está pensando la gente, pero también qué espera. Aparte de eso, no nada más es que reciba la información y ya, ok, L'Oréal sí, sustentable. No, va mucho más allá, y creo que estamos justo en ese punto buscando una forma de encontrar cómo saber esto con ustedes. Y, o sea, han sido trabajos de meses, mucho para ustedes también, porque ha sido como cambiar el mindset y cambiar como lo que ya veníamos haciendo, ya teníamos súper perfeccionado, ya teníamos una forma de trabajar.
pero creo que viene algo muy bueno porque es mucho más darle a la gente lo que necesita. Sí, ahí me haces pensar qué tanto sabes de fútbol. Yo sé muy poco, tú eres sí, seguidora. me gusta. Sí. Mira, esto que ves aquí en la pantalla es un partido de fútbol. A la izquierda ves un equipo y a la derecha ves otro. Acá hay unos datos de ese partido. Entonces a la izquierda tú ves ataques peligrosos, 55 versus 34, total intentos 18 versus 14, lanzamientos en el área de penalti 19 versus 11, despejes 4 versus 20, pases completados 433 versus 483. Posesión de la bola, 52 el equipo de la izquierda, 48 el equipo de la derecha. ¿Quién dirías tú que ganó ese partido? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Híjole, pues yo diría que el de la izquierda. Bien, ¿y cuánto crees más o menos que estuvo el marcador? Como un 3-2. Un 3-2. Cuéntame. Dios mío. El de la izquierda es Brasil y el de la derecha es Alemania. Este ejemplo es muy chévere para mostrar la diferencia entre medir desempeño y medir resultados. Y el ejercicio al que ustedes nos están llevando es bien, chévere. Ya medimos posesión de la bola, ya medimos despejes del área, ya tenemos controlado cómo se está comportando la cancha. Ahora necesitamos medir el resultado, los goles, qué está pasando con mi audiencia, cómo se está comportando la audiencia conmigo. A mí me pasó, ahorita que yo les estaba contando ese recorrido hacia los 40, de irme a hacer la triatlón. Finalmente lo logré, finalmente nadé los 100 metros completos sin tener que agarrarme del choricito, finalmente supe qué tenis comprarme, me compré una bicicleta, me caí, me fracturé, eso, todo me pasó en el recorrido hacia una triatlón. Ya viendo en retrospectiva, yo no sé qué bicho me picó, pero este es mi peso en el camino hacia ese triatlón. Y a mí mi entrenador me seguía cogiendo la barriguita y me decía usted está gordito, usted está muy gordito, usted va a nadar un montón de metros, usted está muy gordito para eso. Y yo decía, pero si estoy corriendo los kilómetros que medí, me dijo, usted necesita medir no la distancia ni el tiempo, sino su frecuencia cardíaca. Y empezó a darme un entrenamiento que me permitió medir mi frecuencia cardíaca. Y en un mes, bajé 5 kilos. Solo por medir la cosa correcta. Entonces, es muy chévere cuando uno empieza a apropiarse en el equipo de comunicaciones las prácticas de medir lo correcto, porque da una sensación de control tremenda del aporte que hace uno a su organización, de lo relevante que se vuelve uno para su organización. Entonces, la invitación también que hacen los Principios Barcelona es cómo me enfoco yo en medir lo correcto, entendiendo que hay grados de complejidad. Entonces, ustedes, por ejemplo, son una marca robusta, sofisticada, un equipo curioso, con ganas de dar el paso adelante. Entonces, todos los años son una máquina de traer más cosas sobre la mesa, pero también hay otras organizaciones que son más pequeñas y les toca ir un paso a la vez. Bueno, luego finalmente hice mi triatlón, cumplí los 40 años y pues obviamente mi peso se volvió a disparar, pero eso es otra historia. El tercer principio de Barcelona lo que dice es que los efectos y los resultados deben identificarse para las audiencias, para la sociedad y para la organización, que es exactamente lo que tú acabas de decir. Yo creo que así es como ven los gerentes financieros a los equipos de comunicaciones a veces, ¿no? Total, 100%. Necesitamos hacer una campaña, necesitamos hacer un seguimiento a stakeholders, necesitamos hacer como... Y el reto que nos piden estas organizaciones es, por favor, dime cómo es que estás aportándole a la marca, al futuro valor de la marca, a la protección de la marca. Y esto es un reto enorme, porque además hay muchos datos, y ahorita vamos a hablar de eso, que uno le pone el signo pesos al frente porque, pero porque sí, pero no significa nada. ¿Cómo ha sido el reto de ustedes de demostrar al interior de la organización el valor de las comunicaciones? Yo creo que ha sido de lo más complicado también,
porque, como decía al principio, hace unos años, no sé, 7 años que yo llevo en L'Oréal, por ejemplo, no está tan profesionalizada en la mente como la función. Yo creo que para mucha gente el área de comunicación y todos los que estén aquí que se dediquen a esto lo van a saber, éramos los que mandábamos los mails. Entonces fue como un camino súper difícil porque uno fue empezar paso a paso, o sea, saber justo cómo íbamos a empezar a medir, porque sabíamos que esa era la forma de demostrar nuestro valor. Pero también había muchas mediciones que se tomaban que hoy en día ya no tienen el peso. Por ejemplo, el Earned Media Value, no sé cómo se diga en sí, el equivalente publicitario. Ajá, exacto. Ahorita hay un principio dedicado solo a eso. Bueno, me lo guardo entonces. Justo hay como ciertas mediciones que se tomaban antes, pero que no son representativas de lo que nosotros queremos demostrar. Y también mucho de nuestro trabajo puede ser que no se vea porque obviamente la parte de crisis, pero la cosa es, si no hay crisis es que estamos haciendo nuestro trabajo mucho mejor. Entonces es eso como un tema que teníamos que poner sobre la mesa. No sé si en otros países se diga así, pero en México se dice como hay que cacarear más los huevos. O sea, como hablar más de lo que haces, porque también somos mucho de no contar lo que estamos haciendo, porque obviamente es parte de nuestro trabajo y de nuestro día a día. Pero es súper importante, uno, que los directivos, no sé, el comité de dirección de las empresas o los gerentes generales empiecen a conocer todo lo que estamos haciendo para proteger la reputación de la empresa, porque obviamente proteger la reputación de la empresa se traduce en ventas. Si tenemos una buena reputación, la gente te va a comprar. Entonces, y obviamente si hay temas de mala reputación, la gente, todos lo han visto, que a cualquier empresa dicen algo y es como, no, ya no voy a comprar sus productos. Entonces, obviamente, aunque seamos Grupo L'Oréal y no seamos cada una de las 36 marcas que representamos, nos pega, y más obviamente a las marcas que tienen los nombres como L'Oréal Paris o L'Oréal Professionnel, obviamente son las más afectadas, pero la gente y los usuarios, los consumidores, todos los stakeholders ya son mucho más, buscan mucho más información hoy en día, mucho más que antes. Entonces, ellos ya saben, o sea, se meten a buscar y saben perfecto cuáles son todas las marcas, saben perfecto todos los detalles de la empresa. Entonces, es mucho más complicado. Yo creo que establecer también un sistema, no nada más tener como el dashboard de medición, sino como buscar cuáles son los puntos que son interesantes para, en el caso de L'Oréal, para nuestro management, y hablarles en su idioma. Creo que es como lo más importante, porque si les hablas en su idioma, van a entender mucho más lo que estás haciendo como comunicación. Nosotros que llevamos comunicación, sustentabilidad y public affairs, que todo se entrelaza. Creo que el hecho de también llevar una medición, no solo de tus acciones de comunicación, sino de lo que estás haciendo a nivel recursos humanos, que tiene un impacto afuera, lo que estás haciendo, bueno, nosotros que somos la misma área, pero con public affairs, obviamente lo que estás haciendo con las cámaras de la industria o con el gobierno, si te lo permite tu empresa, todo se traduce en acciones, en cosas que estás haciendo para la empresa y que estás evitando riesgos. Entonces hay que saber cómo presentar, ok, estoy evitando estos riesgos que te hubieran traído estas consecuencias económicas, puede ser. Otro tipo de consecuencias pueden existir, pero claro que también hay consecuencias económicas. Y creo que igual empezar así es como abrirles los ojos. Así es. Y de hecho, tocas dos puntos que me parecen muy interesantes, de ejemplos reales con marcas también con presencia en toda la región. Por un lado, asuntos públicos. Hay una marca que lo que hizo en asuntos públicos fue demostrar cómo su gestión, al haber impactado operando como gremio en la legislación, tuvo un efecto directo sobre los ingresos
de esta organización. Y lo otro que mencionaste que me parece muy interesante, que es un reto, estamos viendo incluso más complejo, es la comunicación interna. La medición de la comunicación interna y cómo traducir la comunicación interna en un resultado real del impacto en el negocio. Porque incluso la comunicación corporativa tiene cierta estructura, los profesionales son más o menos los mismos, están bajo la misma sombrilla. En cambio, comunicación interna a veces está con recursos humanos, a veces está por allá con planeación, a veces está enterrado. Entonces, los retos de medir y entender cómo hacer una línea entre los objetivos de la organización y la construcción en el caso de comunicación interna de cultura es un reto tremendo, y todos los que están trabajando en comunicación, ya sea hacia stakeholders como Public Affairs, hacia relaciones públicas, los diferentes stakeholders o internamente, tienen el reto de demostrarle a la organización que cada peso invertido está retornándose de alguna manera sin crear, ahorita hablamos de los equivalentes publicitarios, como dices tú, sin crear datos falsos. Claro, y aparte es súper importante la parte interna porque al fin y al cabo tus colaboradores, tus empleados, son los primeros spokesperson de tu empresa. Son los que van a ir a hablar, lo van a compartir con sus familias, con sus amigos, y eso se va a convertir en verdad para todo y o sea, puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Entonces hay que también aprender cómo medir esa parte. De acuerdo. Creo que vamos bien de tiempo, llevamos 30 minutos, llevamos exactamente por la mitad de los 7 principios Barcelona, y un poco de tiempo para compartir a los que están aquí una herramienta en línea muy sencilla para hacerse las primeras preguntas o estructurar un camino hacia la medición de comunicaciones. El cuarto es evidente, pero no sobra decirlo, sobre todo en un mundo en el que empiezan a sobrar los datos. Porque de repente, a diferencia de hace 10 años que uno no sabía de dónde sacar datos para demostrar el trabajo en comunicaciones, ahora resulta que los datos están por todas partes, y hay datos basura, hay datos de vanidad, hay todo tipo de datos. Entonces, el cuarto principio nos recuerda que la medición y la evaluación deben incluir análisis cuantitativo y cualitativo. Básicamente, lo que hemos encontrado es que lo cualitativo explica el dato, porque a veces uno simplemente dice, no, pues 20% de desfavorabilidad. ¿Y eso qué significa? ¿Eso cómo lo abordo? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo le doy la vuelta para volverlo favorabilidad? Sin la información cualitativa es realmente vacío. Hemos visto muchas organizaciones que se dejaron, ¿qué palabra quiero usar? Como embrujar por los datos únicamente. Entonces tienen unos tableros complejos con datos por todas partes que no dicen mucho, porque lo cualitativo es lo que me da a mí pistas de cómo crear un mensaje, de entender cuáles son los atributos de la reputación en riesgo, entender cuáles son los temas que están moviendo a mi audiencia. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia para ustedes de este equilibrio, por lo menos esta combinación entre lo quanti y lo quali. Justo es algo que platicamos en un principio cuando empezamos a trabajar juntos, y es algo que no queríamos dejar. Porque podemos tener toda clase de datos, como dices, podemos tener como, sí, tuvimos, no sé, 10% de engagement. Pero ¿eso qué significa? O sea, obviamente es bueno porque comparándonos contra otros meses u otros años es súper bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Justo en ese punto, ¿qué pasó? ¿Qué campaña salió? Igual hubo un tema muy fuerte en el país que hizo que eso subiera mucho. Y es algo que apreciamos mucho del partnership que tenemos con Búho, porque tenemos la parte de la data, pero también de la data cuantitativa, pero tenemos la parte de la data cualitativa, porque ustedes nos dan, literal, son personas las que están analizando qué es lo que se está diciendo, creo que es muy importante esto, el sentimiento que le están dando. No nada más es salir en medios por salir en medios o que hablen de ti en redes sociales, es qué están diciendo. Si está siendo neutral, es que no, o sea, no estamos llegando y los medios solo están publicando nuestra información como se manda. Entonces, literal, están haciendo un copy-paste de los comunicados de prensa o de la información que se les está mandando, y no es lo que buscamos tener. No buscamos tener un impacto X neutral en la gente. Obviamente, tampoco negativo, pero lo que hemos trabajado con ustedes es qué podemos hacer para que la gente hable en tono positivo, para que se quede con una idea positiva de todo lo que estamos haciendo.
Y hemos tratado como muchas técnicas, desde meter adjetivos diferentes, contar diferente la información, buscar nuevos canales para difundir esta información y creo que nos ha funcionado bastante bien. Un ejemplo muy pues, importante para nosotros fue en estos meses el lanzamiento de nuestros objetivos sustentables para 2030. Era un tema muy grande para L'Oréal y logramos creo que superar las expectativas. Trabajamos como a nivel zona, tuvimos un objetivo a nivel zona y estuvimos midiendo todo el tiempo con ustedes, todo el tiempo para saber qué es lo que estábamos diciendo, si estaba siendo positivo, si estaba siendo negativo, cómo se estaba tomando, cuáles eran las palabras que más utilizaba la gente para referirse a estos temas. Entonces, de ahí pudimos ir ajustando de lo que estábamos hablando, cómo se lo estábamos contando a la gente, los formatos. Entonces, yo creo que es básico no solo entender cuáles son los números y tener porcentajes para mostrar una gráfica, sino mostrar qué está pasando detrás de estos números. Creo que es igual de importante y creo que no se puede dejar de lado nunca. De acuerdo, de acuerdo. Aquí hay algo que me llama mucho la atención y tiene que ver con lo que estabas mencionando, y es que desde el día que crearon los Principios Barcelona, han evolucionado. De hecho, ya esta es la tercera versión que tiene algunos cambios, algunos ajustes, pero este particularmente no ha cambiado. Y es el quinto principio de Barcelona, lo que dice es que los equivalentes publicitarios, los Advertisement Value Equivalent, no son un indicador del valor de las comunicaciones. Dicen a todas luces, entendemos, y además nos sorprendió cuando llegamos a MEC por allá en el 2011, 2012, que es un problema de todo el mundo, globalmente, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Se hace una metodología para los que están en la llamada con nosotros, que no conocen en qué consiste el equivalente publicitario. Básicamente lo que dice es, si esta nota que salió mía, yo hubiera pagado para que saliera, me habría costado tanto. Y por lo tanto, le ahorré tanto a la organización. Y ahí es donde se crea un dato de vanidad, clarísimamente un dato de vanidad, pero lo que es más peligroso es con un signo pesos adelante, con un signo dólares. Entonces es doblemente tóxico, doblemente peligroso. Entonces, háblanos ahora sí con la experiencia de ustedes en esta, porque, ¿sabes? Nos cuesta mucho trabajo, curiosamente en las organizaciones más grandes, ayudarlos a renunciar a este dato. Porque es un dato al que están acostumbrados, que tienen en los reportes, que genera un montón de orgullo al equipo de comunicaciones, que los financieros entienden, que la junta entiende. Entonces, renunciar a este dato y reemplazarlo por datos más relevantes es difícil. Cuéntanos tu experiencia en ese tránsito. Pues mira, creo que es un dato que seguimos trabajando, con ustedes también, lo seguimos trabajando justo porque se necesita, porque hay gente que lo entiende, porque necesitan, el management general necesita una forma de justificar que el área de comunicación o las áreas de servicio en general no son un gasto nada más. Entonces, creo que es una forma muy sencilla de presentar resultados. Pero cuando ya lo vemos nosotros en el área de comunicación, no nos representa nada porque normalmente son cantidades o muy infladas o muy bajas. Entonces, por ejemplo, si hablamos justo sigo con el tema de sustentabilidad, nosotros creemos que en los temas de sustentabilidad nosotros no pautamos, no metemos nada de dinero en ese tema porque no va con nosotros. Entonces, para nosotros no es una forma de medir el tema, porque justo nosotros no pautaríamos para el tema de sustentabilidad y responsabilidad social. Entonces, no es algo con lo que nosotros nos midamos como equipo,
pero sí es algo que tenemos que tener, o sea, hasta el momento. Hasta el momento no hemos logrado justo deshacernos de eso y no veo que nos deshagamos pronto, pero yo creo que hay que empezar a trabajar otro tipo de KPIs, otro tipo de data para poder medirnos y darlo a la par. O sea, yo creo que si para ciertas personas en las empresas es importante, pues hay que tenerlo y hay que hacerlo como lo más pues real que se pueda. Pero sí acompañarlo justo de la data que estamos platicando, cuantitativa, cualitativa, y dar un detrás de todo lo que hay detrás de esa cantidad. Eso es muy importante, Monse, lo que dices. Yo, de hecho, cuando presento yo me imagino así, cuando uno está haciendo el reporte de equivalente publicitario, ¿no? Nos ahorramos millones de dólares y lo que nos cuentas es un reto, como te decía, que encontramos mucho, porque sigue dándole pistas a management de lo que está pasando, pese a que el equipo de comunicaciones sabe que ahí hay un dato de vanidad, que no es un dato que refleja el valor ni del trabajo ni del resultado. ¿Qué hemos encontrado? Hay dos caminos que tanto desde AMEC como nosotros desde UO estamos piloteando con algunas organizaciones, sobre todo grandes, y es ver el área de comunicaciones casi que como una pequeña empresa dentro de la empresa, con un PIG. Y ese PIG sí que se puede medir por resultados, porque yo estoy haciendo unos gastos y unas apuestas y estoy haciendo esas apuestas para obtener unos resultados y yo esa linealidad la puedo hacer. Entonces, es un camino exploratorio, por supuesto, porque lo que está enraizado en la cultura es el famoso equivalente publicitario que como te digo, sobre todo las empresas grandes, yo personalmente he tenido más retos convenciéndolos fuera de ello. Y lo que me dicen los equipos de comunicaciones es, Juan, no puedo. Me lo piden, dame ese dato, y nosotros siempre mandamos el dato con artículos diciendo por qué es una mala práctica, pero entendemos que los están pidiendo y de hecho en esta asociación le dicen a uno, pues si se lo piden, lo que debe hacer usted es aportar nuevos datos que permiten una familiarización a la junta directiva, al management de qué es lo que representa el esfuerzo de comunicaciones. Y también creo que cada vez estamos más cerca de lo que se denomina PR Attribution, y es poder encontrar cómo en el viaje del cliente no solo pues es clic a Instagram, buy en Amazon, sino que vamos a poder también encontrar una línea más atrás de en qué momento empezó a tener una relación con la marca, y eso yo creo que hacia adelante en unos años cada vez va a ser más posible. Y esa yo creo que es una de muchas métricas de vanidad. Yo también hablando con un banco grande en Colombia me decía, las métricas de vanidad las necesitamos. Hay que mostrarlas. Ayudan a explicar lo que está ocurriendo, son educativas. Y yo sé que los likes y los retweets no dicen mucho de mi estrategia, pero dan un contexto que es útil. Yo me acuerdo, como les decía hace un rato, en esa historia hacia la triatlón, pues yo era feliz, corrí 16 kilómetros, pues resulta que me estaba arruinando las rodillas, los músculos, todo, por decir que había corrido 16 kilómetros y que lo que me tocaba hacer era correr 5 con el corazón suavecito como un viejito en el parque, y eso era más eficiente para mi objetivo en ese momento. Entonces, háblanos tú de tu experiencia con esas métricas de vanidad. Ahí, ¿qué encuentras? ¿Cómo distinguirlas? ¿Hay que usarlas? ¿Qué has visto tú, qué has vivido tú en ese camino? Pues mira, yo creo que, como dices, hay que tenerlas. Creo que todavía no llegamos a un punto en el que estamos cómodos no utilizándolas. Pero hay que buscar otro tipo de información que nos sirva, que es justo en el punto en el que estamos en L'Oréal, que, ok, ya tenemos estas métricas, ya sabemos cuántos likes tenemos, ya sabemos cuántos retweets, ya sabemos cuál es el Earned Media Value, pero ¿qué nos da esto? ¿Con qué información se quedó la gente? ¿Se le quedó grabado algo de lo que dijimos? ¿Le interesó? ¿No le interesó? ¿Dio like por dar like? Creo que es todavía como un camino en el que estamos andando. Todavía no tenemos la respuesta, todavía no tenemos la solución final, son métricas que utilizamos, pero creo que vamos en buen camino. Creo que la base es entender cuáles son tus objetivos generales.
y si esos datos en específico sirven a tus objetivos generales. Si te da algo de información para tus 3, 5 objetivos generales, hay que utilizarlos. Si no te da nada, yo creo que hay que sacarlos. Que hay muchos que, por ejemplo, nosotros no utilizamos como, aunque los tenemos para saberlos, es bueno, creo que es el potential reach, que sí es como cuánta gente te podría haber visto si todos los followers de tus contactos lo hubieran visto y si esos también y bla. Y eso son 3 veces la población de la Tierra. Exacto, y es muchísimo, y es como, al principio lo utilizábamos y luego fue como, pues es que no nos dice nada, sí, es como potential, pero pues no nos vieron, entonces no nos está como dando nada en específico. Entonces, creo que hay como entender cuáles son las métricas que sí te dan algo para tus objetivos y cuáles no. Hay 2 cosas que dices que son fundamentales. La primera es, claro, nosotros como empresa de medición, también tendemos a caer en la trampa de este dato está, podemos acceder a él, lo podemos presentar e incluirlo en un tablero para que uno se sienta como en una película de Misión Imposible, ¿no? Pero cuando uno se sienta a valorar qué tanto está aportándole a ustedes y cuando ustedes dicen, pero ¿y por qué no pero explícame muy bien por qué son 7,000 millones de personas en la Tierra, ¿cómo le llegó a toda la Tierra? Y ese pushback, esa conversación de desarrollo de buenos indicadores también para nosotros es muy valiosa. Y lo otro que decías es, cuando uno tiene un dato que le aporta a la estrategia, así parezca de vanidad, hay que conservarlo. Y cuando no, hay que procurar prescindir de él. Y yo creo que la cultura de medición, de manera natural, vuelve estratégico un equipo de comunicaciones. Porque lo que le permite precisamente es crear una línea entre mi trabajo y las palancas que mueven a la organización para crecer, para avanzar, para transformarse, para cuidarse. Entonces, las métricas de vanidad pueden generar incentivos para literalmente mirarse en un espejo y distraer al equipo de lo que es realmente importante. Este también es un reto grande. Yo creo que cada vez más los equivalentes publicitarios, digamos, esta imagen, en los equipos de comunicaciones la vemos menos. Cada vez más los equipos de comunicaciones me dicen lo que tú acabas de decir, Montserrat, y es, sabemos que no representa el valor de nuestro trabajo, pero la tenemos que presentar. Sin embargo, están empezando a surgir nuevos espejos que hay que empezar a ponerle la lupa y siempre hacemos la pregunta de qué aporta realmente a nuestra estrategia. Voy a pasar al sexto principio, que es bastante evidente y ha ido evolucionando. La primera versión por allá en el 2010 es hay que medir también a las redes sociales como se miden los canales tradicionales. Hoy ya eso son una obviedad desbordada. Y lo que plantean es hay que medir en la medición y evaluación todos los canales relevantes en línea y fuera de ella. Y esto para nosotros ha sido un llamado también a no abandonar ciertas técnicas tradicionales que aporta el mercadeo, que aporta el marketing para conectarse con las audiencias. Y estamos encontrando que hay un potencial tremendo en ayudar a las áreas de comunicación corporativa a usar esas herramientas, hacer investigación cualitativa, hacer observación de usuario, hacer estudios cualitativos para construcción de narrativa corporativa. Entonces, ahí hay una enorme oportunidad de mantener el termómetro puesto tanto en lo que está ocurriendo en línea como fuera de línea. La tentación, por supuesto, es medir lo que puedo medir. Entonces, como los canales digitales casi que se miden solos, hay una tentación a que mi tablero aparezca todo lo digital y bueno, ¿y qué está pasando en la sala de las casas de las personas? No, para eso no tenemos ningún dato. Entonces, háblanos de tu experiencia sobre esto, cuál es el reto, porque además siendo regionales, me imagino que medir fuera de línea tiene unas implicaciones adicionales difíciles, digamos, los retos deben ser aún mayores. Sí, total. Creo que el reto es enorme porque justo lo que queremos es medir a nuestras audiencias como las marcas lo hacen con sus consumidores. Y entonces, lo que dices, o sea, hacer estudios de mercado, o sea, todas las marcas los hacen, conocen perfectamente cuáles son las necesidades de sus consumidores, conocen perfectamente qué es lo que quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren, y creo que es el reto que tenemos de aquí para adelante,
conocer eso de nuestra audiencia, que no les estamos vendiendo algo físico, pero necesitamos conocer todo de ellos. Y creo que es en el reto con el que nos estamos presentando ahorita mismo. Y justo no medir solo las cosas en línea, creo que como en nuestro dashboard general que tenemos, seguimos midiendo como muchas cosas que no podemos sacar pues de las redes sociales o de nuestra página web. Entonces es como todavía tenemos como la relación que tenemos con los periodistas. ¿Cómo se mide eso? Es algo súper importante para nosotros con los periodistas, pero también con los activistas y con toda la gente que habla. Por ejemplo, para nosotros la ciencia es muy importante. Entonces, como con toda la gente que localmente tiene que ver con la ciencia, con el gobierno que está relacionado con ciencia. ¿Cuál es esta relación? ¿Cómo la seguimos nutriendo? Son cosas que no podemos medir con un clic. Entonces, creo que hay que tener un balance entre los dos y no nada más irnos con, a mis redes sociales es lo más importante y lo que pongo en Instagram, en Twitter, porque no nada más tienes esa audiencia que es el público general o los consumidores. Tienes como muchos tipos de audiencias y creo que por eso lo primero que dijimos es que hay que irse para atrás y entender cuáles son todas esas audiencias que tienes para saber cómo les vas a llegar a todas, porque también hay como un crossover entre audiencias. Entonces, también entender dónde está ese crossover. Puede ser alguien que está interesado en ciencia, pero que también está interesado en los productos, pero que también le interesa la parte de ética en las empresas. Entonces, tienes que buscar cómo hablarles y qué historias vas a contarles a cada uno de ellos. De acuerdo. Hay una, en algún documental que vi recientemente, había una frase que decía, cuando uno no puede medir lo importante, vuelve importante lo que puede medir. Total. Que me parece brillante. Y entonces, si yo lo puedo medir, lo puedo poner en un tablero, pues lo llevo a todas las juntas. Me encanta. Y lo reduzco a eso. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y cómo diablos medimos eso que no es tan fácil medir, pero que realmente hace la diferencia en nuestra estrategia? Y el último principio, Barcelona, que yo creo que además está muy... por lo menos en este momento en el caso colombiano y también ahora que está tan presente el nuevo documental que salió en Netflix sobre The Social Dilemma y también un poco el otro que salió de Cambridge Analytica también hace unos años, la pregunta de la integridad, a quienes estamos manejando los datos. Entonces el séptimo principio de Barcelona dice: la medición y la evaluación están fundamentadas en la integridad y la transparencia para llegar a claridad y aprendizaje. Yo creo que esto es vital y tiene dos columnas. Una es, primero, cada vez el tratamiento de datos requiere una responsabilidad de quien lo hace mayor. Tanto las legislaciones como lo que el propósito es vital. Y lo segundo es que debe ser transparente para el cliente. Yo no creo en esos algoritmos mágicos que dicen, lo metes en una caja, lo sacudes y te da tu influence score de 7 puntos. Eso no te dice nada porque no está ajustado a la estrategia. Y lo segundo es que debe ser una herramienta para obtener claridad y mejorar las relaciones con tu audiencia. A veces cuando uno mide en gobierno, en Colombia hubo recientemente un escándalo por perfilamiento de influencers. Al final la medición debe tener el propósito de mejorar la relación de un gobierno con la ciudadanía o de una marca con sus audiencias y no antagonizar. Entonces, a mí me gusta mucho este principio, principalmente por eso, por la invitación a recordar a que quienes estamos haciendo este tratamiento de datos tenemos una responsabilidad y que al final el gran objetivo es claridad y aprendizaje. Ahora, eso genera unos retos mayores. Porque no, digamos, tener ese respeto hacia la audiencia, tener ese respeto con sus datos, significa que yo no puedo simplemente andar perfilando a cada tuitero que me está diciendo de hacer esa trazabilidad que uno en su tablero de Misión Imposible le gustaría soñarse. La idea es, pues nos toca anonimizar, nos toca tener buyer personas, como entender perfiles más generales para generar nuestras estrategias de comunicación. Entonces, me gustaría oír tu reacción a este séptimo principio. ¿Qué piensas tú de él? Creo que es básico porque lo que nos da la data es la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, creo que es lo final. O sea, tienes data para poder tomar decisiones, para saber si sigues haciendo algo, si no lo sigues haciendo o si lo haces diferente.
Entonces, creo que la transparencia es básica porque te tienes que basar en la realidad para tomar estas decisiones. Ya sean, o sea, pueden ser que no funcionó algo que hiciste y simplemente, pues, ni modo, tienes que cambiar, pero no puedes alterar las cosas para tu conveniencia. Creo que es justo lo que decías, pues no. Pero creo que es muy importante todo lo que estamos haciendo para poder conocer a cada una, o sea, a toda nuestra audiencia, y como dices, no es a la persona en específico, cuando hablas como de un tipo de audiencia en general, pero sí nos sirve para saber específicamente la parte que mencionaba de crossovers. Puede ser que a esta persona en específico le interese algo más y nosotros como comunicación corporativa no hablamos tanto muchas veces a las masas, sino a personas en específico, a activistas de ciertos temas en específico, y hay que saber qué les mueve, qué es lo que les interesa. Entonces, creo que sí, manejarte con transparencia 100%, con integridad, porque las decisiones que tomes como equipo de comunicación hablan por la empresa. Entonces, tú eres tu empresa y todo lo que hagas va a ser una acción de tu empresa. Entonces, desde las cosas que haces como behind the scenes, hablan de los principios de tu empresa. Entonces, hay que tener como sí mucho cuidado con eso porque eres un spokesperson muy importante para la compañía. De acuerdo, y me hace pensar también que hubo varias empresas que tuvieron riesgos de reputación cuando se revela lo que estaba haciendo Cambridge Analytica por haber trabajado con Cambridge Analytica. Entonces, el partner que se elija para la medición también es clave, que se atenga como a estos principios de cuidado con la información. Y esta diapositiva es más para recordar que cuando uno hace magia con los datos, realmente, pues uno no sabe qué está haciendo con los datos, y es importante tener claridad de hacia dónde va. Totalmente. Yo quisiera cerrar contándole a los que nos están acompañando. Me han oído hablar de AMEC varias veces, y como les decía, esta es la Asociación Mundial de Evaluación y Medición de Comunicaciones, de la que hacemos parte. Nuestro propósito, ahí estamos todos los competidores de muchas empresas, buscando compartir mejores prácticas y acompañar a las organizaciones en el viaje de la medición. Los invito a que busquen en Google el AMEC Integrated Evaluation Framework, y allí pueden encontrar un lugar en línea, que además, perdón, creo que quité la diapositiva, perdón, un lugar en línea donde puede uno planear su estrategia y hacerse esas preguntas. Entonces, es un lugar totalmente gratuito donde tú puedes ir y decir, bueno, ¿cuáles son los objetivos organizacionales? ¿Cuáles son los objetivos en comunicaciones? ¿Cuáles son mis audiencias y los inputs que yo tengo? ¿Cuáles son las actividades? Los outputs, que habíamos dicho que son la generación de contenido, los outputs que se llevan en la cabeza, los outcomes, las acciones y el impacto organizacional. Y además en cada una de ellas se encuentran en la I y pueden autoguiarse el ejercicio. Si no, digamos, si tienen algún reto haciéndolo, si tienen alguna dificultad desarrollando este ejercicio, el equipo de Búho, ahorita pongo mi correo electrónico, está a disposición de ustedes para guiarlos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Preguntarse la estrategia alrededor de, creo que tengo un par de comentarios en el chat, ya los reviso, alrededor del camino de la medición. Y finalmente, aprovechar también para invitarlos a los que están en 8 días, también con el acompañamiento de WeWork, vamos a hacer una charla muy similar a esta, ya no solo los 7 principios Barcelona, sino sobre el viaje de la medición. Porque algunos dirán, no, pero es que Montserrat está Ciudad de México, en tremenda empresa con todos esos recursos. Yo tengo una fundación, tengo una empresa más pequeña, no voy a poder hacer ese tipo de mediciones, y esta es más una conversación para hablar de cómo emprender ese camino, cómo arrancarlo desde un lugar con claridad, y también vamos a entregar una herramienta muy clara para hablar de eso. Este es el correo al que me pueden escribir. Voy a tratar, creo que me toca salir para ir al chat. Ah, no, ya vi cómo ir al chat. Ya vi. Es una conversación que estás teniendo allí con uno de los invitados.
Entonces, sé que estamos sobre el tiempo, Daniel. Quiero también respetar mucho el tiempo de las personas que nos acompañaron y se agendaron para esta hora. Y Montserrat, agradecerte a ti por el tiempo, por compartir tus experiencias con personas de toda América Latina que están pasando o van a pasar por cosas similares, y no sé si quieras agregar algo más. Pues yo súper feliz de haber participado, de compartir la experiencia y de compartir pues todo lo que hemos trabajado juntos. Creo que ha sido un camino súper padre, de mucho aprendizaje para mí en lo personal y para el área de comunicación en L'Oréal. Entonces, muchas gracias a todos por la invitación, y cualquier cosa igual en lo que los pueda ayudar, pues aquí disponible siempre. Juan Fernando, una sola cosita, una aclaración. Muchísimas gracias en primer lugar, Montserrat, Juan Fernando, por este espacio. Desde Weaver estamos muy contentos de traer este contenido de tan altísima calidad, y lo vamos a seguir haciendo, sobre todo para que nuestras empresas mexicanas sigan trabajando muy de la mano con estos principios y toda esta información de última vanguardia. En el chat les dejé el link para el evento que comentaba Juan Fernando la próxima semana. Ahí ya se pueden registrar inmediatamente. Denle clic de una vez, separan de una vez su agenda, que también lo vamos a estar pues rotando con nuestra comunidad de members, y a todos los asistentes les vamos a estar compartiendo igual los datos de contacto por cualquier duda que tengan. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias. Perfecto. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Que estén muy bien a todos. Muchas gracias Les a deseamos todos. un feliz día. Chao, gracias. Bye bye, gracias. Gracias. Bye bye.